de conductor adulto mayor. La iniciativa propone que este sector de la población pueda aportar un distintivo en sus vehículos con el propósito de precautelar su seguridad y facilitar el tránsito, promoviendo el respeto, la paciencia y la tolerancia hacia este grupo etario que actualmente no cuenta con ningún identificador en materia vial. El proyecto establece que el distintivo será aplicable a personas mayores de 65 años. No obstante, la comisión recibió la opinión del órgano rector de adultos mayores dependiente del Ministerio de Salud Pública, que recomendó iniciar la aplicación desde los 60 años. Y vamos a hablar de la campaña de vacunación contra el dengue que había iniciado el pasado 19 de noviembre en 16 municipios seleccionados del país. Esto registra una demanda muy baja. Solo 230 niños recibieron la dosis. Ninguno de los menores de 6 a 8 años que fueron vacunados mostró síntomas adversos. El país adquirió 70.200 dosis, cuyo vencimiento está programado para el 2027. Esto garantiza su tiempo suficiente para intensificar la campaña sin riesgo de caducidad de los biológicos. El Ministerio de Salud también va a recibir más de 140.000 dosis para el primer trimestre del 2026, buscando evitar quedar sin stock. El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano comunicó a los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales que no podrá asistir a la reunión prevista para este martes. En principio estaba agendada para las 13 horas, no obstante, él se excusó de comparecer para dar explicaciones sobre el caso de espionaje realizado por Brasil a Paraguay, esto en el marco de las negociaciones de Itaipú, debido a compromisos asumidos con anterioridad según el documento remitido al Congreso. No obstante, expresó su disposición para participar en un futuro encuentro. Sin embargo, senadores recordaron al mismo que la comisión tiene facultades constitucionales para convocarlo hasta cumplir su deber de comparecer ante el Senado y dar a la ciudadanía las explicaciones correspondientes. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, junto con un grupo de legisladores oficialistas, presentó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a decretar feriado nacional el viernes 2 de enero del 2026. La propuesta será analizada mañana en sesión ordinaria y argumentan razones económicas, turísticas y sociales. Según explicaron, esta propuesta se fundamenta en la alta movilidad durante estas fechas, por lo que se justifica ampliar el descanso, especialmente considerando la potestad del Ejecutivo para habilitar feriados extraordinarios. Los legisladores citaron estudios de la Secretaría Nacional de Turismo que confirman el rol clave de los feriados largos en la economía paraguaya. Ya se encuentra en instancias finales el juicio oral y público para Walter José Galindo y otros 14 acusados en el marco de esta causa vinculada al tema tráfico de drogas y otros hechos punibles. En el transcurso de esta jornada, la defensa de Galindo presentó su alegato final ante el Tribunal de Sentencia. De la misma forma lo harán los demás abogados defensores para que posteriormente el Tribunal de Sentencia pase a deliberar. Y desde el Ministerio de Obras Públicas se informó que los trabajos de soterramiento de las líneas de alta tensión en la avenida Costanera Norte avanzan de manera sostenida y ya registra un 70% de ejecución, consolidándose como una intervención clave para mejorar la seguridad. La obra se desarrolla en el tramo correspondido entre la rotonda de la avenida General Santos y la calle San Estanislao, con una extensión aproximada de 820 metros lineales.
Ya se alcanzó el 100% de los registros de tendido previstos, con 430 metros lineales de ductos instalados. Asimismo, continúa la construcción del registro de empalme, ubicado en las cercanías de la rotonda de General Santo, una estructura fundamental para la puesta en servicio del sistema soterrado. Bueno, ya estamos en épocas también que se da la comercialización de forma importante de productos pirotécnicos. La Junta Municipal de Asunción aprobó sobre tabla solicitar a la Intendencia la incautación de estos productos ofrecidos en lugares no autorizados dentro del Mercado 4. La propuesta solicita a la Intendencia realizar la inspección e incautación de pirotecnia expuesta a la intemperie en este centro comercial y también alrededores. Argumentaron la falta de seguridad de tener estos productos expuestos a la intemperie y a las altas temperaturas, además del riesgo de que causen incendios. La minuta fue remitida a la Intendencia. Anualmente las autoridades realizan controles principalmente en el periodo de fiestas. Cada año se habilita una plaza que está próxima allí al mercado, donde se destina exclusivamente a comerciantes que se dedican a la venta de pirotecnia. De Oro, la Cámara de Apelaciones confirmó en mayoría el sobreseimiento definitivo del exdiputado colorado Tomás Rivas en el marco del proceso por presunta estafa. De acuerdo al voto preopinante en minoría por anular el fallo de primera instancia, con el argumento que el Tribunal de Sentencia aplicó erróneamente la norma al validar la reparación del daño, ya que dicho acuerdo no tuvo el visto bueno de la Fiscalía. En mayoría, el Tribunal Tercera Sala confirmó la resolución del Tribunal de Sentencia, que en abril de 2024, en un segundo juicio oral, dictó el sobreseimiento definitivo del ex legislador. Bueno, y tenemos que hablar de este accidente de tránsito que ocurrió en el barrio Las Mercedes. Las imágenes quedaron grabadas a través de este circuito cerrado, en donde se puede ver que un vehículo... Este es el barrio que está cerca de la Ande, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Sí, la iglesia de Las Mercedes. Creo que es Washington, si mal no recuerdo. Esa es la calle donde Padre Cardoso... Bueno, lo que sí se ve es que uno de los vehículos no se queda en la esquina para poder mirar si es que viene o no otro. Y en ese también el otro hace lo mismo, ¿verdad? También intenta cruzar de golpe la avenida y termina embistiendo, y de esa manera también uno de ellos termina volcado. No se registraron mayores daños más que los materiales que se pueden ver en el circuito. Hablamos también de una manifestación que se desarrolló en el transcurso de esta jornada por las calles del microcentro de Asunción. Hablamos de las víctimas de la mafia de los pagarés. Recuerdan ustedes que serían cerca de 17.000 personas aproximadamente las que se vieron afectadas por este esquema. En este contexto tenemos que mencionar que mayoritariamente son mujeres y las víctimas docentes, y principalmente del interior del país. Estoy ya desde el 2006 estoy sufriendo. Hay meses que recibo un poco y hay meses que cero. Hay 500.000 guaraníes
impresionante es cómo nos sacan. ¿De qué trabajas, señora? Yo soy docente jubilada, ya, sí. ¿Vos llegaste a sacar algún préstamo, algún He electrodoméstico? sacado electrodomésticos, 3 oportunidades así, ¿verdad? De diferentes casas y las cuales que nunca terminan. Porque ellos tienen una estrategia de llegar a nosotros los docentes 10 minutos antes de la salida. Y todo tiene que ser rápido porque ellos se van a tal parte, a tal parte. Y nosotros ni siquiera leíamos lo que firmábamos en blanco. Y de ahí, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Y de ahí es de nunca terminar más. Estoy ya prácticamente, son 20 años que estoy con esto. Pagando cosas que no tenía que pagar. Y en realidad nosotros vemos de que poco avanza, prácticamente nada avanza, por eso nos trasladamos desde el Poder Judicial, que consideramos que agotamos la instancia y se demuestra ahora fehacientemente de que ellos están implicados con todos los informes, no lo que decimos nosotros, las instituciones inclusive. Entonces vamos al Parlamento en busca de leyes que puedan proteger y aliviar a los compañeros, a las 17.000 víctimas, o por lo menos a la mayoría de las víctimas. Entonces vamos por una ley y vamos por el juicio político también, vamos por los diputados que deben demostrar, ponerse la camiseta del pueblo y sacarse, si es que lo tienen, la camiseta de la mafia. Porque hasta el momento con la actitud pareciera ser que tienen esa camiseta, porque el proyecto de ley que pedimos que se trate ya tiene media sanción hace 2 meses en el Parlamento. Entonces es muy necesario tratar, es obligación de ellos tratar, expedirse sobre eso. Sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Se trata del presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2026. Trabaja en vivo Rodrigo Acosta. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Dice así, 14 horas inició esta sesión extraordinaria aquí en la Cámara de Diputados, donde están tratando el proyecto de ley la ley más importante en realidad del país. Se trata del presupuesto general de la Nación. Hay unas cuestiones que, modificaciones que envió la Cámara de Senadores y ahora lo tienen que tratar, lo están tratando de hecho. Está hablando en estos momentos el diputado Raúl Benítez. Escuchamos lo que dice. Pero la gobernación de Ñeembucú tiene el premio al mejor presupuesto per cápita de la República, alrededor de 1.400.000 por cabeza. No tiene nada que ver con Aliana. No tiene nada que ver con Aliana. Eso es coincidencia nomás. Tiene nada que ver que nos vamos a hacer informe de Ñeembucú. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que Aliana sea vicepresidente ni sea el candidato de Honor Colorado. No tiene nada que ver. A algunos les molesta que se hable de Aliana, parece que están enamorados de él. Churrito, hijo, pero no sé si para que algunos acá los colegas estén enamorados así de él. Por eso se enojan. El departamento central, presidente, y ya voy cerrando. Mientras 1.400.000 en Ñeembucú, el departamento central, la gobernación del departamento más grande del país, con mayor cantidad de habitantes, es de 70.000 guaraníes per cápita. 70.000 guaraníes per cápita es el presupuesto. El departamento de Amambay, 648.000, Paraguarí 666.000, Misiones 1.000.000, Itapúa 619.000, Cazapá 874.000, Caguazú 650.000, Guairá 653.000, Cordillera 600.000, San Pedro 799.000, Concepción 725.000 per cápita, Gobernación de Central 70.000 por habitante. Entonces tenemos un modelo agotado, corto y que obviamente responde a una operación política. Por un lado, para dotarle de recursos al amigo o al próximo candidato, y por otro lado, para asfixiarle a la gobernación. Sí. Entonces, presidente, cuando hablamos de la inutilidad de la bicameral de presupuesto, probablemente también tenemos que hablar
No voy a decir. ¿El presupuesto para qué sectores es lo que están tratando en este momento los diputados para entender un poco también? De los parámetros. Rolando, él está cuestionando algunas cuestiones en lo que tiene que ver con salud y en lo que tiene que ver también con educación. Lo que sucede es lo siguiente, Rolando. Algunos opositores estaban cuestionando lo poco que se está invirtiendo en salud. Decían, entre otras cuestiones, los que son legisladores, médicos como por ejemplo Ignacio Iramay y también Esperanza Martínez, que solamente $300 anuales es lo que se utiliza por persona. En cambio, en otros países más desarrollados utilizan como $5.000 por cabeza. La cuestión es la siguiente, que en educación se sumó 17.000 millones, principalmente para el proyecto Letrina Cero y supervisiones regionales. En justicia electoral, recordarán ustedes que repusieron 193.268 millones, más de 10.000 millones adicionales para alquilar las máquinas de votación en las elecciones municipales del 2026. En estos momentos está hablando el diputado liberal Rodrigo Blanco. Escuchemos. Central solicitaba 130.000 millones de guaraníes de presupuesto. Presupuesto de la gobernación de Central. Aproximadamente 2.300.000, entre 2.300.000 y 2.500.000 paraguayos viven, residen y sueñan con tener días mejores en el departamento central. Y para sorpresa nuestra, se da finalmente la aprobación final en Cámara de Senadores con los siguientes criterios respecto al presupuesto que se le asigna al Departamento Central. Departamento de Concepción, aproximadamente 200.000 habitantes, el 10% o menos del 10% de habitantes que hoy residen en Central. Se le asigna 150.000 millones de presupuesto, 20.000 millones más que el Departamento Central. El Departamento de San Pedro, 280.000 millones, el doble del Departamento Central. Que por supuesto yo estoy absolutamente de acuerdo que se le dé todo el recurso y más a cada departamento. Cordillera, 160.000 millones. 30.000 millones más. Caguazú, 283.000 millones, más del doble del Departamento Central. Cazapá, aproximadamente con 200.000 habitantes, recibe el mismo presupuesto que el Departamento Central. Ahí está, va a ser una tarde de mucho debate, mucho análisis, principalmente por las modificaciones también que fueron introducidas en la Cámara de Senadores. Estamos pendientes, Rodrigo, vamos a volver contigo más adelante para seguir también escuchando de cerca el análisis de otros presupuestos más que también van a ser analizados. Muchas gracias. Diferencias en el caso de Erico Galeano, hablaba de diferencias con el líder de esa bancada, hablamos de Natalicio Chaza, y cada uno también tuvo sus motivos para poder alejarse y finalmente integrar este nuevo bloque en la Cámara Alta. Nosotros estamos decididos 3 senadores para conformar una bancada independiente. Eso ya lo hemos hecho la semana pasada. Hoy estaremos haciendo la nota, mañana estaremos entregando al presidente del Congreso para conformar una bancada independiente. Eso quiere decir de que nosotros no vamos a irnos a ningún movimiento, ¿verdad? Es una bancada independiente, donde nosotros podamos tener autonomía, ¿verdad? Autonomía en las decisiones, de los votos, porque muchas veces estando en una bancada grande como es Honor Colorado, donde están 17 aproximadamente, muchas veces es difícil de decidir hacia dónde uno quiere votar, lo que le gusta el proyecto, si no te gusta. ¿Siendo oficialistas y acompañando al gobierno o cuál será su postura? Nuestro compromiso es de conformar una bancada independiente, en donde nosotros creemos de que
corresponde y está bien acompañarnos, lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Y si creemos que no está bien, que no nos gusta, para eso vamos a estar 3 personas que vamos a decidir allí. Bueno, vamos a analizar los proyectos y si creemos que está bien, y ahí sí vamos a acompañar. Y tenemos que irnos hasta el departamento de Itapúa para hablar de esto, porque en las imágenes del circuito cerrado muestran a un hombre que se robó varias imágenes de la Virgen, de vírgenes, digo bien, en Trinidad, en el departamento de Itapúa. La policía detuvo al sospechoso, que resultó ser un conocido adicto de la zona. Habíamos recepcionado una denuncia formal sobre hurto agravado, hurto domiciliario en este caso, ¿verdad?, donde una persona había irrumpido dentro de una propiedad, apoderándose de 3 imágenes de santo, ¿verdad?, en este caso, que serían virgen, 2 de Virgen de Cacupé y 1 que correspondería a la Virgen de Itatí. Entonces, lo sucedido quedó registrado en cámara de circuito cerrado con el que contaba dicha vivienda. Entonces, a través de eso nosotros pudimos lograr la identificación de la citada persona. En este caso se trata de Javier Armando Jiménez Cabrera, se le conoce como alias Zombie, ¿verdad?, una persona ya conocida dentro de nuestra jurisdicción, quien tras rastrillaje por la zona pudimos lograr su aprehensión y así también recuperar el objeto hurtado. Una persona ya conocida, también es adicto, ¿verdad?, entonces no tiene documento de identidad. Ahora estamos trabajando para poder lograr identificarlo plenamente a través del sistema AFIS, entonces para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Algunos legisladores se mantienen firmes en su postura de mantener el desbloqueo de listas y del uso de máquinas de votación, argumentando que este modelo fortaleció la transparencia y permitió al electorado elegir de manera directa a sus representantes. Otros advierten que volver a un sistema híbrido sería un retroceso y técnicamente inviable para operar con las listas desbloqueadas. Yo soy un convencido en que el desbloqueo, yo defendí y yo voté como diputado en el periodo anterior por el desbloqueo de las listas, por firmar el certificado de defunción de las famosas listas sábana que tanto daño hicieron. Yo creo que nuestro sistema electoral ha demostrado ser efectivo, ha demostrado ser transparente y ha permitido dar seguridad con respecto a los resultados electorales en las diferentes elecciones. Y eso es fundamental en la democracia, que una vez terminadas las elecciones todos podamos tener la certeza de que lo que dice el sistema electoral es lo que el pueblo paraguayo decidió. Y nosotros vamos a sostener eso. ¿Por qué vamos a cambiar? O sea, personalmente pienso, ¿por qué vamos a cambiar un sistema que está dando resultados? Para los cargos plurinominales, aquí los presidentes y es altamente complejo, es muy difícil desarrollar el sistema de listas desbloqueadas sin máquinas de votación. Es allí el dilema. Entonces, me preguntan a mí, mi posición es a favor del desbloqueo, a favor de la muerte de las listas sábana. ¿Para qué? Para que los paraguayos puedan elegir de manera directa quiénes van a ser sus representantes y que no le impongan en una lista cerrada todo un grupo de personas que lo van a representar. Ustedes tienen el derecho a elegir de forma directa quién lo va a representar. Acá la discusión principal es la vulnerabilidad de las máquinas de votación y todos los elementos que implica el proceso de elección y que ya se comprobó con los proveedores actuales, ¿verdad? El mismo proveedor de las elecciones pasadas ahora es la empresa mimada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para proveer otra vez los servicios, ¿verdad? Hay vulnerabilidad en las papeletas con los chips, hay vulnerabilidad en los CDs que, dicho sea de paso, hay que recordar que en época de elección se sustrajeron unos CDs que tenían acceso al código fuente y eso está circulando dentro de Paraguay, ¿verdad? Entonces cualquiera podría programar eso y reemplazarlo si durante las elecciones. O sea, estamos ante un riesgo terrible de desmoronamiento de la democracia
por culpa de la falta de seguridad en el proceso de votación. Estas máquinas de votación y estas empresas no gozan de la confianza de la ciudadanía ni tampoco pueden garantizar seguridad y transparencia en nuestro proceso electoral. Y tenemos que irnos hasta Jorge Escurra, que se encuentra en la ciudad de Guarambaré. ¿Qué pasó con esta familia, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Kiara. Y es así mismo, estamos en la zona del barrio Cauguá, de la ciudad de Lambaré, donde lastimosamente en esta vivienda ingresaron por tercera vez a robar. Y vamos a mostrarles nada más, primeramente, Eduardo, lo que es justamente el sitio. Como pueden observar, no hay vecinos al costado, tampoco enfrente, detrás están como a unos 100 metros aproximadamente, pero en esta zona, repito, por tercera vez ingresaron a robar, pero en esta ocasión se llevaron absolutamente todo lo que encontraron de valor, mientras dos personas, en este caso la pareja, estaban trabajando, aprovecharon que no estaba nadie en la casa y aquí lo más extraño, vamos a ingresar aquí, Eduardo, por favor. Vamos a mostrarles, para mostrarles la reja, porque acá, incluso teniendo en cuenta de que en dos ocasiones ya habían ingresado, la casa está totalmente enrejada, tienen candados, tanto acá afuera, en el patio, también para ingresar a la casa. Ya también vemos candados enormes que estos delincuentes se tomaron el tiempo para poder abrir y perjudicar enormemente a esta familia. Una familia compuesta por papá, mamá y una criatura, dos niños, según lo que me refieren aquí. Ellos tienen miedo, ya inclusive tienen sospechas de quiénes serían los autores, entonces por ello no quieren dar la cara, pero respetamos obviamente esa decisión. Doña, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes no estaban dentro de la casa? No, nosotros no estábamos. Ayer eso a las 5:10 para llegamos acá y cuando llegamos ya estaba todo desastre en nuestra casa. Y ahí nos fuimos a la comisaría, vinieron acá. Y nosotros hicimos nuestra denuncia, pero hasta ahí nomás. Hoy me fui a la comisaría y el comisario cerró la puerta en mi cara. Y así fue. ¿La comisaría de Guarambaré? De Guarambaré. La comisaría de Guarambaré. ¿Y qué te dijo el comisario? O sea, ¿por qué no te quiso recibir? Y yo le dije, yo pregunté qué novedad había. Y me dijo, no, estamos haciendo nuestro trabajo, me dijo. Y le dije si ella estaba averiguando por la cámara y eso, y ahí ya me encerró en la puerta. ¿Ustedes tienen sospechas de quiénes podrían ser? Y sospechamos, pero hasta ahí nomás. ¿Ustedes consiguieron la cámara de circuito cerrado? ¿Cómo fue? Y yo me fui a hablarle a nuestro vecino. Y nos dieron, pero no se ve el número de la chapa del camión. Pero ese sería el vehículo que llegó hasta acá. Y así nos dijeron una señora. ¿Qué se llevaron? Llevaron motosierra, desmalezadora, aire, tele, vaciaron mi heladera. Y esas cosas lo que llevaron. Muchísimas gracias, doña. Y bueno, aquí lo grave de todo esto, compañeros de la audiencia, es que ellos tienen sospechas y lastimosamente la policía no les está acompañando sobre lo que refieren, ¿verdad? Dice que no les hacen caso y que hasta inclusive el comisario le habría cerrado la puerta en la cara, lo acaba de decir la propia víctima, y se sienten ellos desprotegidos teniendo en cuenta de esa situación. Ellos apelan a la solidaridad también del pueblo paraguayo por ahí, si es que alguien reconoce este vehículo. Y también incluso se ve que están recorriendo con la ventanilla abierta y se le ve por lo menos desde lejos a los que ocupan este vehículo llamar a la policía al 911, a la comisaría de Guarambaré, por lo menos para tratar de identificar o saber dónde fueron con las mercaderías, los artículos de esta familia de la ciudad de la Guarambaré, repito, y bueno, ojalá sinceramente que se den con estos delincuentes. Bien, Jorge, estamos viendo también en las imágenes del circuito cerrado del vehículo del que estás hablando y uno de los, bueno, el acompañante en realidad es al que se le ve y es que parece que tiene una camiseta de la albirroja. Creo que es una
como esos minivan, ¿verdad? Como esos minibusitos chiquititos. Sí. Sí. Un furgón. Exactamente, un furgón bastante particular, ¿verdad? Porque tiene también como esos porta equipajes ahí arriba, que es de hierro, se nota perfectamente, y si se puede trabajar un poco más en el circuito, quizás también se pueda ver la chapa. Ojalá, Jorge, que la policía local pueda ayudar a esta familia, una familia que se nota que es bastante humilde, trabajadora y que fueron perjudicadas por estas personas. Jorge, muchas gracias. Hasta luego. Y nos vamos hasta el este del país. Está Elba Espinosa con un caso de violencia familiar. Elba, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, es así, aquí yo estoy con una víctima aparente de violencia familiar porque ella es viuda de una familia que viuda en realidad, y los hijos de su exmarido, el que falleció, están al lado de esta casa donde estamos. Estamos en el barrio San Blas de Presidente Franco. Desde que falleció su marido, ella vive en zozobra. Varias denuncias ya hizo en contra del hijastro de su exmarido, como también de toda su familia. El último episodio fue que le rompieron completamente su techo una parte, y también ella recibe amenazas todo el tiempo porque parece que quieren a ella sacarle de aquí, siendo que ella vivió aquí 18 años aproximadamente de casado con su marido, quien lastimosamente falleció. Doña, todo el tiempo de amenazar de Guarecojico y Papea, la última y coagua. Sí, todo el tiempo pesa a amenazar y cuay. Ma, existe la situación en el mundo. Semana antes no ingo hay cuera hoy pienso la hoga curi y no corresponde ya siempre de coape. Bueno, ha pedido 2 meses web se han va poco y fábrica. Ha uno es mala se hija Richard Soto y Tayira Mireya Luján, Albert Soto. Se me puñaló a menor de edad ponguare. 2 meses más agua de semana. Se han va pues ya se en ese me puña y yo se han no se cuera la fuerza la cocotuipe hoy que se cora pupe y hace me puña y no se supe a meter un huevo supe. Upea pe documento se areco ya demanda agua supe cuera. Bueno, nunca no ya pues va ya 2 años más pasado más coanga siempre la última vez pistola ya agarrase me puña y ve o papel denuncia ya po ahí o la policía ahora era patrullera pe upe un ore video reco ya por la vecino ore ya pima yo y cuai ya por la denuncia va a ver yo o hasta fiscalía pues a juzgado pero muy que orden de alejamiento 90 días o para 90 días de plazo ni por un yo y un peor yo se me cuña y van te ve curije y una peseña buena peseta mala 300 metros we pendesamos ingueta porque acuerda se puse bueno ese que lo se han a cogai si ha por menor y me ha pedido jota hace se pues que la se un día na se orero se han a cogai peite con último y coja wamba pe domingo uso tai que la hoga pe ventana de primero ha un boti o ya pico y lo de techo un botirín de curi o pe coge ese jame la denuncia la 12:30 la 1 máximo a me allá la denuncia y me allá se admite en la policía pero hospital se me cuña y ave ha se me bupe putante se me buco ave ha se controlar se avisa cualquier cosa sea ya me la denuncia allá la comisaría ve o enviarse la audio a ese mamá ese Richard Jamirella hoy techo ari o yo caigo y la chapa hina mamá es yuma pues ese ha pues se ha policía ve mami la audio se me enviar a su o yo cama la techo y cuai ha su más se ha su me año hija su ha se ayote ha ese la policía hasta pender pues la patrullera nunca no hay hasta cuando ahí te ven nunca no hay la patrullera hasta que día se ha la policía pedió la 8 onda ve hombre ese 2 documentos ese hoja para tema fiscalía para el documento por orden de sacato ese porque acuerdo ya ahora eres curi no hapea ya pues a la amenaza o pe cojero yo a la policía y José pe calle pe Richard Soto ore co tiene especial ore co yo varias ese tengo 2 balas la nepuja ese acaban donde techo donde la ventana de la yoca ese otro parte tan de pareja ese otro pe 2 balas de nepuja ese
Cuando deputada en su sobre que sí, lo que y realmente años más pesar de Coahuila, años más. Años más pea con vecino y cuapa, con el vecino, y siempre hay que ya pues llegar más de regena y tico solucionar. No hace cuando yo capaz de se chapa, su mundo dice me cuña ahí. ¿Qué año era que le andan? 15. 15 años. Bueno, destacamento o número 8 ayer la de policía dejó a ella por la denuncia. Sí, 8 mandados de ¿Es acuerdas ahí en Baile de hoy no pena y no, pero fiscalía juzgado pe de orden señora o hubo un molestado o hubo que en propiedad no está la policía pero o hubo en socorrer y porque acuerdan todo ya de o sea no 911 pe amondoma la patrullera hasta que ya popay que lo ya nunca no bajé la patrullera ajá kilómetro 8 pe cuando país ahora teléfono no recoy teléfono. Bueno, terrible. Entonces, depende de situación todo el tiempo. Ya eso a mí un poquito ahí hacia afuera, porque el lugar realmente no es algo, es tu casa y como decía, hace tiempo que vivías acá, vivías con tu marido, también no podés hacer tu vida, ¿verdad? No, nada, no se puede hacer acá. Acá está mi mamá, está mi niña. ¿Cuánto? 15. Bueno, doña, estamos mostrando, ojalá que las autoridades te puedan hacer caso, la policía, ya que tienen orden de alejamiento de vos estas personas, pero igual te siguen atacando. Ahí tenemos justamente una nota que ayer me fui a hacer cuando estaba haciendo esta denuncia. Ellos empeoraron mi casa, echaron más mi casa. Esta era la denuncia que yo hice por el domingo, que ellos está por echar mi ventana y por mi techo. Cuando yo me fui a hacer esta denuncia, ellos echaron ya ese. ¿Cuál es tu pedido ahora? Quiero justicia, quiero que se aclare. Más de 2 años ya es mucho. Estamos sufriendo mucho. Ellos se suben encima de esa muralla y tiran, viste, así de hierro tiraron por la puerta. Vos salís y yo te meto 2 balas. Así me lo dijo. Nosotros nos sentamos allá, no podemos sentarnos. Ni en la defensa no podemos salir porque ellos ocupan todas las calles. Hipotético y la PPC. Dijo luego, no me importa el documento que ustedes tengan del terreno. Ustedes salen a mala o a buena. 2 balas necesita, me dijo ayer. Solo 2 balas y 300 metros abajo la tierra, le dijo a mi hija. ¿Cómo un menor de edad le va a decir eso? A mi mamá se fue a amenazar en su casa que me va a recoger muerta de acá. Imposible, es casi 2 años. Estos son los documentos que yo tengo. Un montón. Orden de alejamiento, 300 metros. Ellos ahí en el portón me vienen a gritar, me tiran piedra. Mira lo que es mi techo. No puedo hacer nada. ¿Tu nombre? Miriam Adela Leguizamón. Gracias, Miriam Adela Leguizamón. Una injusticia más. Realmente me sorprende la cantidad de documentos y que nadie a ella le haga caso, que una persona siga incumpliendo orden de alejamiento y pese a ello la policía no haga absolutamente nada y esperen que suceda algo peor aquí en este barrio de Presidente Franco. Totalmente, Elba. Ojalá no tengamos que lamentar lastimosamente algo mucho peor y que recién ahí las autoridades competentes tengan que venir como se dice entre comillas, a ponerse todo frente a la casa, pero cuando ya es tarde. Ojalá se haga algo ahora que hay todavía tiempo. Elba, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Seguimos de cerca el estudio del presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados en esta sesión extraordinaria. Volvemos con Rodrigo. ¿Sigue el estudio? Renovamos el saludo, Rolando, y a todos los televidentes. Ya culminó esta sesión extraordinaria. Vuelven a la sesión ordinaria que inició esta mañana. Y bueno, se aprobó la versión del Senado con respecto al presupuesto general de la Nación. Recordarán ustedes que el Senado estableció 149,7 billones de guaraníes, lo que equivale a un incremento de
502.000 millones de guaraníes, lo que finalmente aprobaron por una mayoría aquí en la Cámara Baja. En ese sentido también mencionar de que Salud Pública con esta modificación recibe casi 100.000 millones adicionales, alcanzando 10.2 billones. Se destinaron fondos específicos para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, INERAM, y el Hospital Pediátrico Acostañú en educación, que es lo que una de las cuestiones que más, estaban cuestionando los disidentes, los opositores, sumó 17.000 millones de guaraníes, principalmente, como les decía en el enlace anterior, para el proyecto Letrina Cero y supervisiones regionales. Justicia electoral, algo que también tuvo mucha repercusión en esta semana por la cuestión de las máquinas de votación y por supuesto también por el año electoral que va a ser el 2026. Se repusieron 193.268 millones, más 10.000 millones adicionales para alquilar estas máquinas de votación en las elecciones municipales del 2026, que recordemos que las internas de los dos partidos van a ser en abril y en junio, digo bien, y las generales van a ser el próximo 4 de octubre. Obras Públicas sufrió recortes de 74.000 millones en total, transferidos al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, 67.000 millones, y a la Facultad de Enfermería de la UNA, unos 7.000 millones de guaraníes. Y las universidades públicas, la Universidad Nacional de Asunción, la UNA, recibió 11.000 millones adicionales, mientras las universidades del interior obtuvieron 30.000 millones en conjunto. Hace rato el diputado Rodolfo Benítez le cuestionaba a algunos legisladores de que haya un presupuesto amplio para el departamento para el departamento que representa el vicepresidente Pedro Albiana. En ese sentido, Ñembucú, ahí está, Ñembucú, no me venía la palabra Ñembucú. Entonces cuestionaban, tanto él como otros opositores, de que se les asignó un monto bastante elevado y no así en el departamento central, que es donde, por ejemplo, Raúl Benítez es diputado. 15.000 millones habían solicitado, sin embargo, se le denegó eso para el departamento central. En estos momentos, Rolando, televidentes, se retomó esta sesión ordinaria, como les decía, y vamos a ver cómo va a culminar esto, porque había puntos interesantes también dentro de esta sesión ordinaria. Estamos aguardando a la salida de algunos de los legisladores para poder, hablar al respecto de este presupuesto general que finalmente se aprobó. Esto ya pasa al Ejecutivo, Rodrigo. Es así, para su veto o promulgación, esto ya pasa al Ejecutivo, pero todo está encaminado como para que se promulgue, Rolando. Claro, por las modificaciones que introdujeron los senadores, principalmente en este punto que hacías referencia, ¿no? Lo del Tribunal Superior de Justicia Electoral y algunos otros pedidos que habían también ingresado para el sector de enfermeras, por ejemplo, que también fueron introducidos en la Cámara de Senadores. Finalmente los diputados aprobaron en la versión de la Cámara Alta y ahora ya queda en manos del Poder Ejecutivo, porque los plazos también corren, Rodrigo. Así es que estamos a partir de ahora ya atentos a los otros puntos que se vayan a desarrollar en la Cámara de Diputados, para volver contigo más adelante también para ir actualizando cómo se desarrolla esta tarde en el Parlamento Nacional. Atentos, Rodrigo, muchas gracias. Así será, Rolando, gracias a vos y hasta cualquier momento. Bueno, volvemos a la Cámara de Diputados. Hay varios legisladores que estaban hablando ya después de esta sesión. Rodrigo, contigo. Algo que no permite sostenernos un plan a mediano o largo plazo en lo que tiene que ver con mejora del sistema de salud, en lo que tiene que ver con mejora del sistema educativo, sino que al final la ley del barete, del que tiene más peso, es el que se impone a la hora de cuánto más o menos presupuesto se lleva. O sea, jurado de enjuiciamiento magistrado, si bien es un monto pequeño, más de 1.000 millones,
La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la prioridad, verdad? O sea, ¿cómo entraron todos en esa oficina? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Y dónde va a estar la diferencia, el elemento diferencial en el jurado de enjuiciamiento magistrado? O sea que es un modelo agotado ya que el presupuesto ya no da más, que hay que buscar otra fuente de financiamiento y no solamente siempre buscar a través de deuda externa. Así mismo, ¿verdad? Más del 40% de deuda externa. O sea, se nos va acabando un poco. Los compromisos financieros están empezando a pesarnos en el presupuesto general de gastos. Vamos a tener problema energético, 280 millones de dólares es el déficit de la ANDE anual. Tenemos también el déficit de la caja fiscal, ¿verdad? Entonces, la suma de estos componentes y encima los servicios públicos deteriorados y que muchos de ellos van de mal en peor, hacen que tengamos que hablar de cómo vamos a terminar cubriendo primero la diferencia, pero segundo también cómo vamos a cubrir las diferencias que van a causar esos problemas energéticos y demás, pero también cómo vamos a mejorar realmente los servicios públicos. Entonces se hace cada vez más urgente la conversación, más incómoda, ¿verdad? Hay que hablar del tema impositivo, ¿verdad? O sea, hay exenciones tributarias que tenemos, por ejemplo. Hay exenciones tributarias que tenemos y el gobierno se entiende porque ellos muchas veces llegan al poder financiados por los mismos grupos que después ellos le devuelven el favor no presionándole. O sea, a ver, te hago un ejemplo muy concreto. Paso Yobay, una de las ciudades más ricas, oro. Eso de Paso Yobay, oro. Ellos prácticamente tienen un aporte impositivo diminuto, irrisorio, no pueden cubrir cuestiones básicas como por ejemplo el control o la fiscalización de que realmente el material que se usa para separar el oro no esté afectando los cauces hídricos como afecta. Entonces cuando hacemos audiencia pública vienen y dicen no tenemos presupuesto. Entonces hay ahí también que hablar en ciertos puntos del tema impositivo, pero evidentemente tiene que existir un compromiso un poco también del Estado de cómo se va a usar esa plata, en qué se va a usar y cómo eso se va a traducir en una mejora de los servicios públicos, ¿verdad? Las universidades públicas. Bien, lo que menciona el diputado Raúl Benítez, en ese sentido también estamos aguardando a otros legisladores del oficialismo para que también nos den su parecer. Hasta el momento solamente salieron Edgar Olmedo, con quien hablamos primero, también muy disconforme con esta resolución o con esta sanción de aprobar el presupuesto general de la Nación en la versión del Senado. Raúl Benítez también manifiesta lo mismo. Les decíamos hace rato de que, bueno, cuestionaba de que, o insinuaba de que Pedro Aliana metió la mano de alguna manera para que se aumente el presupuesto en su departamento. Escuchamos parte también de lo que decía el diputado Edgar Olmedo al salir nada más de esta sesión extraordinaria. Evidentemente va a existir una diferencia presupuestaria entre otras gobernaciones. Hay que entender que el Departamento Central siente e irradia la presencia de los asientos de las principales instituciones públicas que hacen que las políticas públicas que se generen desde el gobierno central tengan una llegada más rápida y directa al Departamento Central. Pero evidentemente que si miramos y señalamos los montos que son establecidos por cantidad de habitantes del Departamento Central va a haber una gran diferencia porque, vuelvo a repetir, no están incluidos dentro del programa Hambre Cero, que es un monto muy importante que impacta fuertemente el presupuesto de los gobiernos departamentales. ¿O no, entonces, diputado? Yo no estoy conforme porque he visto que se ha manoseado en gran medida el presupuesto general de la Nación en el Senado. Si bien es cierto, el artículo 16 de la Constitución Nacional habla claramente de que el proceso de la aprobación de la ley de presupuesto en su última instancia llega al Senado, tiene la última palabra. Las modificaciones realizadas en afectar el presupuesto de ciertos organismos del Estado y ministerios ha sido perjudicial para los fines misionales de dichas instituciones y eso realmente puede afectar la presencia y la llegada del Estado a los sectores más vulnerables de la población paraguaya. ¿Cuál podría decir eso del Ministerio para entender mejor la situación? Senadis, Ministerio de Salud Pública, entre otros. Senadis creo que era 5.000 millones de guaraníes. Es lo que se le recorta. ¿Y eso dónde se destina finalmente? Y fueron reprogramados para otras instituciones, otros organismos del Estado. Y allí se planteó. Si ustedes pueden mirar las universidades públicas. Ahí está lo que mencionaba también el diputado Olmedo Rodrigo. Entonces, insatisfacciones con relación al redireccionamiento de algunos recursos y también el aumento para otros sectores como era de esperarse, y de hecho que esto se da generalmente cada año cuando se trata el presupuesto general de la Nación. Atento a las novedades ahí, Rodrigo, por la Cámara de Diputados.
Estaremos atentos a que salga algún oficialista para que también nos dé su versión, Rolando, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esto, sí, del último examen para el banco de docentes, porque hoy iniciaron los últimos exámenes para conformar el banco de docentes elegibles del Ministerio de Educación y Ciencias. Las pruebas serán postulantes del sur de San Pedro, Cordillera Guairá y también Canindeyú. Recordemos que en ocasiones anteriores se reportaron hechos de supuestos fraudes en esta prueba, por lo que se espera que esta decisión o que esta edición pueda concretarse sin contratiempos. Las pruebas se van a extender hasta el próximo 5 de diciembre. Vine a acompañarle a mi hijo. ¿A tu hijo? Sí, mi hijo. ¿De dónde viene? De la ciudad de Luque. De Luque. ¿Qué tal se prepararon para el examen? Y muy bien, gracias a Dios. Confiado en Dios y en mi hijo. Sí. Me dijeron que no pueden ingresar teléfonos celulares, solamente la cédula, bolígrafo. Sí, solamente la cédula, bolígrafo y agua en botellita transparente. Todas las emociones se encuentran. Me imagino, ¿verdad? Sí. Bueno, a las 9 empiezan a rendir, ¿verdad? Sí, así mismo es. ¿A qué hora llegaron ustedes? Hace 7:30. 7:30. Sí. ¿Esperaron la habilitación del ingreso? Sí, así mismo. ¿Entró solito? Sí, él entró solito. ¿Estaba cerrado todavía no se había habilitado en ese entonces? Sí, ya se le habilitó. ¿Ya se habilitó? Sí. ¿Cómo es? ¿Ingresan? ¿Se tienen que registrar? Y yo creo que es así, porque yo me quedé acá. ¿Y vos le esperás ya hasta que salga? Exactamente. Hasta el mediodía más o menos sería. Y así dicen que hasta las 12. Hasta las 12. Sí, Guayaquil. De Guayaquil. Sí. ¿Cuándo llegaron? Y ayer a la tarde. ¿Y dónde se quedan? ¿En alguna casa de algún familiar? ¿Por acá por la zona? Sí, con un familiar. ¿Y cuándo regresan otra vez? Y hoy a la tarde. ¿Termina el examen y ya se...? Sí, nos vamos otra vez.